La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gerardo Hernández González es director de Espacio 4. Gerardo, un gusto saludarte. Muy buenos días en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Marcela, a la mesa, al auditorio, muy buenos días y un gusto estar con ustedes nuevamente. Gerardo, bueno, pues siguen caldeados los ánimos en este proceso postelectoral en Coahuila, luego de que ayer el INE propuso una multa contra los partidos que rebasaron los topes de campaña, 99.5 millones de pesos en el caso de Coahuila. ¿Qué opinión te merece esta multa? Sí, efectivamente, en primer término, si hay multa, es que hubo una infracción previa. Es decir, esta multa está anticipando lo que con toda seguridad mañana el Consejo General del INE va a dictaminar, va a votar, que es la aprobación de la unidad fiscalizadora del propio instituto, donde establece que aquí en Coahuila los candidatos del PRI y del PAN a la gubernatura, algunos candidatos a alcaldes y a diputados locales excedieron los topes fijados por la Constitución, por la LEGIPE, para gastos de campaña. Sin embargo, en México vivimos todavía, desde hace mucho tiempo, un sistema de simulación. Aquí todo es apariencia, aquí todo son arreglos entre las cúpulas, entre los partidos políticos, negociaciones políticas de la presidencia con liderazgos de distintas organizaciones partidistas. Cuando el presidente Salinas tomó posesión, él decía que en su gobierno iban a acabar las simulaciones, lo cual fue también falso. Lo que sí aplicó Salinas fue una política muy rígida en los estados, y con eso establecen lo que el columnista Francisco Cárdenas tituló como concertaciones, es decir, que al margen de la voluntad popular se negociaban triunfos o fracasos de un partido político o de otro, particularmente del PRI. Hay un caso ejemplar, paradigmático, que fue en Guanajuato. En Guanajuato gana el candidato del PRI, Ramón Aguirre, está a unos días de tomar posesión, y el presidente Salinas se atraviesa para que no rinda protesta, se nombra como interino a Carlos Medina Plasencia, quien dura en el cargo más que muchos gobernadores electos durante el sexenio de Salinas. Lo que vemos aquí en México, en el caso actual, es un juego absurdo de parte del INE. Las elecciones tendrían que anularse en el Estado de México y en Coahuila, siendo el rebase de topes de campaña el argumento menos sólido. Es como si, aplicando una metáfora, alguien se cruza un rojo antes habiendo atropellado y dejando grave a una persona, el agente lo detiene y lo multa porque se pasó en rojo, no porque atropelló a la persona. En el caso actual, insisto, el tema de los rebases de topes de campaña es el argumento menos grave de todos los que vimos antes, durante y después de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Lo que vimos se documentó traslado de paquetes electorales sin la custodia correspondiente, apertura de casillas muy tarde, después de mediodía, en un gran porcentaje de los casos, fallas deliberadas en el PREP. Entonces, el INE está tratando de culpar, en este caso, a los candidatos del PAN y del PRI, puesto que la atención se centra en la elección de gobernador, diciéndole, si la elección se anula en Coahuila, es por tu culpa, Miguel Riquelme, por tu culpa, Guillermo Anaya, porque no respetaste los topes de gastos de campaña. Y el INE olímpicamente, cómodamente, se sustraería de cualquier responsabilidad porque la tiene. El INE incluso nombró al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, cuyo desempeño ha sido severamente cuestionado por la abierta parcialidad o complicidad de varios consejeros. Entonces, insisto, si hay una multa por parte de INE a partidos, es que hubo una infracción. ¿Cuál fue la infracción? Rebasar los topes legales de gastos de campaña. Pero esto no implica necesariamente que con esa multa vaya a dejar de lado la nulidad de la elección. ¿Cuál es tu expectativa, Gerardo, de la decisión que va a tomar mañana el Consejo General del INE? Pues no la anula, la confirma, al contrario, es lo que trato de decir. Que si hay una sanción es porque hubo una infracción.
y el pago de la multa no exime ni al PRI ni al PAN de la responsabilidad que cometieron durante las campañas. En México, insisto, se siguen dando negociaciones al margen de las urnas, al margen de las mesas electorales. Es muy sintomático que el INE haya rectificado el dictamen que conocimos en días pasados, donde se establece que el PRI y el PAN rebasaron los topes de gastos de campaña. Hubo uno previo en el cual se decía que estaban las cuentas en orden. Entonces se reabre la revisión y se detectan que efectivamente hubo rebases de topes de campaña. Sería un absurdo mayor, monumental, que el INE en la votación de mañana desaprobara el dictamen que el propio INE autorizó en el sentido de que hubo rebases de topes de campaña. Yo estoy convencido de que mañana el INE va a votar de manera dividida, porque sí hubo rebases en los gastos de tope de campaña, tanto del candidato del PRI como del PAN, y esto, según el artículo 41 de la Constitución, más el margen de menos de 5% entre el primer lugar y el segundo en la elección de gobernador, apunta hacia una anulación de los comicios, que evidentemente no será en el INE, sino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tanto Miguel Riquelme como Anaya tendrán el derecho de impugnar ese dictamen para tratar de participar en la segunda vuelta o en su equivalente cuando se convoque a elecciones extraordinarias para gobernador en el estado de Coahuila. Pero insisto, sí estoy convencido de que el INE, urgido de credibilidad, de enviar mensajes, así sea hipócritas a la sociedad, de que va a confirmar su dictamen. Sería muy grave que el Consejo General vote en contra del dictamen de su unidad fiscalizadora. Pero la misma legislación como que deja ciertos recovecos o ciertas salidas para poder darle la vuelta, y me refiero concretamente a una serie de factores que marcan la misma Constitución para que se le dé adelante a ese dictamen. Me refiero concretamente al hecho de que se debe comprobar que hubo dolo, y también se debe comprobar que fueron los propios candidatos los que gastaron de más en esa campaña, lo que podría ser fácilmente tumbable en un juicio. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo, por ejemplo, Enrique Ochoa Reza en estos 3 días que estuvo realizando labor de cabildeo con los consejeros del INE? Entonces, cabría la posibilidad que en un momento dado pues se pudiera exonerarse a los candidatos y pudieran participar en la extraordinaria. Yo, efectivamente, la ley es ambigua, como todas las leyes, para acomodar al interés de los partidos políticos una situación tan compleja como en el caso de Coahuila particularmente, que insisto también tendría que anularse la elección del Estado de México. Sin embargo, yo insisto en que a pesar de esas interpretaciones que puedan darse en el Tribunal Electoral de la Federación, el dictamen se va a aprobar y va a ser uno de los factores importantes que considere el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no es el único argumento. Insisto, el rebase de topes de campaña es la falta menos grave de todas las que se cometieron, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Tenemos 3 antecedentes de elecciones anuladas, en el 2000 en Tabasco, 2003 y 2015 en Colima, donde aún no existía esta figura del rebase de topes de campaña. Ahora también seamos realistas. Este tope de casi 20 millones de pesos que se autoriza a los candidatos al gobierno de Coahuila particularmente es una mínima parte del gasto real que se ejerce en una campaña política para gobernador. Una campaña para gobernador en Coahuila puede costar fácilmente 300, 400, 500 millones de pesos o más. Insisto, vivimos todavía en un régimen de simulación donde la ley establece algunos parámetros y los legisladores y los tribunales saben que son topes imaginarios, topes retóricos, pero insisto, las impugnaciones que hay también con respecto de la elección de Coahuila comprenden otras irregularidades o presuntas irregularidades que el tribunal tendrá que resolver en su momento. Ahora estamos en vísperas de la elección presidencial, y lo que debe transmitirse a la sociedad es justamente seguridad de que en los comicios del año próximo pues habrá
en la medida de lo posible, un sistema electoral que garantice el voto. Recordemos que en el caso de Enrique Peña Nieto, el tope de campaña para la presidencia de la República no excedía los 500 millones de pesos, y sin embargo, una comisión pluripartidista del Congreso determinó que el gasto de la campaña de Peña Nieto había excedido los 3.500 millones de pesos. Ajá. Es decir, vivimos en un régimen de simulación donde ya es momento de que las leyes aparten estas ambigüedades en la ley para darle salida política a partidos políticos y se aplique. Es la única manera en la que se podrá ganar la confianza de los electores. El PRI no ha entendido que México ya cambió, y esta no es una frase hecha, no es una frase trillada. Efectivamente, México ya cambió. Y si el caso de Coahuila está ahora en la agenda nacional, se debe mucho a la sociedad, a las marchas que han hecho en Saltillo, en Torreón, en Matamoros, en Monclova, en Rosita, en Acuña, en Piedras Negras, etcétera, y también a la presión que se está ejerciendo a través de medios de comunicación, algunos de Coahuila, otros de la Ciudad de México. De manera que, insisto, lo que apunta a este proceso es a la anulación de la elección y a la celebración de comicios extraordinarios para gobernador. Gerardo, buenos días. Te saludo, Marcela Pámanes. Oye, Gerardo, mira, para poner el acento en un tema que me parece muy importante, hay quien especula que no es tanto que les interese si realmente uno u otro rebasó, y los múltiples argumentos que, como tú bien los citas, se están dejando de lado, pero que fueron muy importantes durante el proceso electoral y que serían causas fehacientes para determinar que la elección hubiese podido ser anulada. Pero se le está dando prioridad al tema del dinero, de los topes de campaña, porque finalmente el INE está metido en un momento de descrédito y de desconfianza impresionante, y está metido justo previo a la elección del 2018, y entonces lo que necesita el INE es legitimarse una vez más, y volvemos al famoso tema de la legitimación en aras de que la gente los voltee a ver y crea en ellos. Pero acá algunos dicen decisión salomónica, nada para nadie, los dos resultan culpables, y de esta manera me lavo las manos y hago como que hago, pero finalmente no voy al fondo del asunto a resolver el tema de los representantes de partido, a resolver el tema de la intervención de los estados en los procesos electorales en cada una de las entidades, a resolver otros temas que son, tal vez, como tú lo mencionas, tan o más importantes que el rebase del tope de las campañas electorales. Sí, efectivamente, esto, Marcela, auditorio, Juan, confirma que es un régimen de simulación. Ahora, ¿por qué llama la atención esto de los topes de campaña? Porque es muy espectacular, y hubo previamente una rectificación del dictamen que apunta a una votación mañana dividida a favor del dictamen de la unidad fiscalizadora, es decir, que se apruebe por mayoría de votos mañana en el Consejo General del INE este dictamen, que se turne en esos términos al Tribunal Estatal Electoral, que revisará el tema y seguramente va a decir que no hubo rebases de campaña, y entonces se va al Tribunal Electoral Federal, donde como última instancia dirá la resolución final. Yo lo que percibo en el ambiente estatal y en el ambiente nacional es que el tema de la anulación de la elección de Coahuila ya se arraigó en el imaginario colectivo. Ya hay un ambiente que acepta que la elección se va a anular, que va a haber nuevas elecciones. Ahora, esto apunta a una negociación, repito, al margen de las urnas, al margen de la ley. Coahuila por el Estado de México, PRI, para darte satisfacción, también anulo a Guillermo Anaya, puesto que si lo dejo vivo sería el inminente futuro gobernador. Entonces te quito a ti, PRI, para tu tranquilidad, aunque te anule la elección, al candidato que ya hizo campaña y que quedó en segundo lugar, que pudo haber ganado si se hubieran contabilizado bien todas las actas de casilla. Esta decisión pudo haber marginado también al gobernador Rubén Moreira, y hoy el tema no es si se anula o no la elección, el tema es quiénes serán los candidatos de relevo del PRI y del PAN. Es decir, como que ya se socializó la idea de que la elección se va a anular porque hay causas determinantes que apuntan en esa dirección, y porque el sistema político, ya no únicamente el INE, que es una parodia del IFE de Goldenberg, que trata de salvarse para llegar a las elecciones del 2018 en condiciones
muy precarias de credibilidad, puesto que la confianza social ciudadana no se gana en un solo acto. Este INE ha dado traspiés, ha estado en la posibilidad de quitar el registro al Partido Verde por faltas evidentes, contundentes, comprobadas, y no lo ha hecho. Claro. Se han filtrado conversaciones telefónicas del presidente del INE, Córdoba, mofándose de un indígena, imitándolo, burlándose de un grupo étnico del país. Entonces, es un INE muy desacreditado, y no va a bastar que la sola anulación de Coahuila reivindique al INE ante la opinión pública nacional. Tiene que haber cambio de consejeros, tiene que haber una conducta distinta del INE para que llegue como un árbitro confiable a las elecciones del 2018. Ajá, no te falta razón cuando dices los ojos están puestos en quienes pudieran ser los candidatos en vista de una próxima elección. Sin embargo, creo que para que podamos correr primero tenemos que andar, ¿no? Y en este país cualquier cosa puede suceder. Y creo que aquí es más importante que estemos ciertos de cuál es el proceso que continúa dentro del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales, pues para que finalmente se pueda dar lo segundo, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, siempre hay que crear escenarios, ¿verdad? Siempre se crean escenarios, y en el caso que nos ocupa en este momento, tanto Miguel Riquelme como Guillermo Anaya, si como yo pienso el INE, el Consejo General, vota a favor del dictamen de la Unidad de Fiscalización, tendrán recursos legales para defender cada uno de ellos, y para que ante la eventualidad de la anulación de la elección pudieran participar también ellos en la segunda vuelta o en su equivalente aquí en Coahuila. Bueno, pues vamos a ver. Pero ¿podría suceder lo que pasó en Nayarit y en Colima, que no obstante que se repitieron las elecciones, ganó el que había ganado originalmente? No, porque allá lo que determinó la anulación de las elecciones, como Tabasco, fue la intervención del gobierno del estado. La elección de Colima fue una grabación del secretario de Desarrollo Social dando consigna para apoyar al candidato del PRI. Y en el caso de Coahuila sería por exceder los topes de gastos de campaña. Y ahí sí el artículo 41 de la Constitución establece claramente que cuando se da este supuesto de rebasar en 5 puntos o más el tope de campaña, y cuando el margen entre el primer lugar, Miguel Riquelme, y el segundo, Guillermo Anaya, sea menor al 5%, la elección se anula, y los responsables de ese exceso de gastos de campaña quedarían fuera. Por eso por eso comento que el INE trata de culpar ahora a Riquelme y Anaya de la eventual cancelación de las elecciones y de su participación en el segundo proceso. Si nos permites, tenemos que ir a una pausa rápidamente, pero queda un par de preguntas más para ti, Gerardo. ¿Cómo no? Volvemos. Continuamos con esta charla con Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Tenemos participación del auditorio. Ernesto Gómez dice: también en Coahuila el secretario de Desarrollo Social fue balconeado en un audio donde pedía el apoyo para Riquelme. Eso no cuenta para la impugnación y el robo de urnas y las boletas tiradas en terrenos baldíos y las urnas violadas y tantas otras marrullerías. ¿No cuentan? Te pregunta Ernesto Gómez, Gerardo. Sí, efectivamente, como comento, esto de los topes de campaña es muy espectacular. Es muy espectacular porque modifica el dictamen original del INE y apunta hacia que los candidatos del PRI y del PAN podrían ser marginados de una elección extraordinaria. Ahora bien, este tema de los topes de campaña no anula la impugnación que presentó el Frente Democrático, el Frente por la Unidad de Coahuila, que integra a Guillermo Anaya, Javier Guerrero, Armando Guadiana, a Luis Horacio Salinas y a José Ángel Pérez. La impugnación corre por otra vía. Este es un tema específico de gastos de campaña que revisa el INE. Lo otro no se anula, y lo otro, insisto, es más grave incluso que el rebase de topes de campaña, porque lo que trata el INE, insisto, es de lavarse las manos. Es decir, bueno, pues si Riquelme y Anaya gastaron de más, fue su culpa, y ellos son los responsables, ellos no pueden participar, la elección se anula. Pero repito, la impugnación consta de más de 200 irregularidades, algunas de ellas las que ya mencionó la persona que se comunicó con ustedes para hacer este planteamiento. Insisto, la impugnación
sigue corriendo por su propia vía y será finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que dictamine en último caso, como última instancia, si se anula o no la elección, si compiten o no en la extraordinaria Guillermo Anaya y Miguel Riquelme. Y finalmente, de mi parte, Gerardo, en un hipotético escenario de que mañana el Consejo General del IFE determinara que sí hubo exceso de gastos de campaña, que sí se rebasó el tope y a su vez lo turnara al Tribunal Electoral y se tomara en consideración la anulación de la elección tanto por el rebase de gastos de campaña como por el hecho de que los candidatos punteros Miguel Riquelme y Guillermo Anaya no pudieran competir de acuerdo como lo marca la ley. ¿Qué escenario prevés tú en el PAN y en el PRI respectivamente? Tomando en consideración que ayer, por ejemplo, Vanguardia decía que en caso de que esto sucediera, pues entonces sería Jesús Verino Granados por el PRI y Roberto Carlos López por el PAN, que fueron los segundos que ocuparon en las encuestas de ambos partidos. Sí, bueno, en primer lugar, una anotación previa. Hasta el 2014-2015 no existía la figura de exceso de topes de campaña como causa de humillación de una elección. Esta viene de una reforma electoral que hubo en 2014. Entonces, el mensaje que se va a enviar a los mexicanos es: quien rebase los topes de campaña, aténgase a ser eliminado como candidato ganador o como candidato participante en las elecciones. Es un mensaje que se está enviando ya para el 2018. Decirle a los partidos y los candidatos: vamos a estar pendientes aquí en el INE de que te ajustes al tope de gastos de campaña, aunque finalmente esto no pueda ocurrir, como ya ha pasado históricamente en México. Ahora, no es en automático que suban a ser candidatos del PRI y del PAN quienes participaron en las contiendas internas de sus partidos, puesto que todo el mundo sabemos que tanto el caso de Verino como el del candidato, el aspirante del PAN, fueron comparsas de una elección previamente decidida a favor de Miguel Riquelme y de Guillermo Anaya. La participación de Verino y de López fue pues para permitirle a uno y a otro que aprovecharan 45 días de exposición mediática y pública en Coahuila para avanzar su agenda política y de candidatos. Entonces, no opera en automático eso, no lo determina ningún estatuto de ningún partido, menos la Constitución, menos la ley electoral. Aquí lo que se va a valorar son otros criterios. En el caso del PAN hubo un método de apertura en el cual participan todos los aspirantes: Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, la senadora Silvia Garza, el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, el alcalde de Monclova, Gerardo García, e incluso Marcelo Torres Cofiño. En el caso del PRI, desde un principio la candidatura se dirigió hacia Miguel Riquelme. Incluso tan pronto tomó posesión como alcalde de Torreón, se inició un mecanismo para posicionarlo estatalmente y también en la escala nacional como el candidato inminente del PRI, que finalmente ocurrió ser esa la decisión. En este escenario no únicamente se marginó, sino que se agravió a otros aspirantes del PRI, como a Javier Guerrero, que opta por renunciar a ese partido, a Jericó Abramo, a Hilda Flores. Cualquiera de los priistas que mencionaba alguna intención de participar como aspirante del PRI de la candidatura al gobierno del Estado, recibía acuse de recibo en algunos medios de comunicación. Aquí el error del PRI fue haber centrado la atención en una sola figura política, porque no contemplaba escenarios como los que estamos viendo ahora. Es decir, por apostarle todo a una figura política, se descuidó a tres aspirantes más de peso importante, como en el caso de los que ya cité. En el caso del PAN, este proceso para elegir candidato al gobierno del Estado le permitió a Anaya, a Luis Fernando Salazar, a Isidro López hacer pre-campaña en todo el Estado, a posicionar su imagen en Coahuila, y esto les daría ventaja a ellos en el supuesto de que se eliminen
a Miguel Riquelme y a Guillermo Anaya. Sin embargo, Gerardo, están impedidos, ¿no?, por la ley, tanto Isidro López como Luis Fernando Salazar, como Hilda Flores. No, porque la elección no va a ser mañana. O sea, si el tribunal decide que la elección se cancela, le ordena al Congreso local que convoque en un plazo de 90 días a nuevas elecciones. Y en ese plazo pueden renunciar quienes sostenten un cargo público en la actualidad. Porque incluso hay que considerar también al propio Jorge Cermeño. Jorge Cermeño es alcalde electo, aún no toma posesión. Ajá. Entonces se abren escenarios inéditos en Coahuila porque nadie los previó. La elección fue tan atropellada desde su principio, desde la designación de candidatos tan cuestionada. También seamos francos, claro, ni Miguel Riquelme ni Guillermo Anaya convencieron a sus propios partidos de que eran las mejores opciones. Y en el caso de la ciudadanía, tampoco los consideró ser los mejores candidatos del PRI y del PAN. De manera que cuando el tribunal decida lo de Coahuila, que para mí es la anulación de la elección, le notifica al Congreso y el Congreso tendrá que convocar a elecciones en ese plazo de 3 meses. Ahora, si la decisión del TRIFE, del Tribunal Electoral Federal, se da muy cerca del cambio de poderes, entonces lo que vendría es un gobernador interino que se haga cargo, que prepare, que esté al frente del Estado mientras se desarrollan las elecciones extraordinarias. Y va a depender también de cuándo se convoque a elecciones, cuando se decida si la elección se celebra en marzo o en abril, o bien se empata con la elección federal. ¿Para qué una elección estatal antes de una elección federal si están casi juntas? Entonces, hay muchos temas que hay que... Oye, Gerardo, sí, déjame preguntarte algo que es una pregunta que ronda en el ambiente. Y no me digas que van a hacer otra campaña. Y no me digas que les van a dar presupuesto para hacer otra campaña. No, se establecen plazos perentorios para la elección, ¿verdad? Es cuestión de digamos que de un mes, plazos cortos, ¿verdad? Plazos sí, cortos. pero ¿habrá recurso económico para la promoción del candidato? Pues lo habrá en menor medida porque tendrán que establecer compromisos los candidatos futuros si llega a haberlos. Serían campañas muy cortas, menos onerosas que las que vimos en junio. ¿Y no sería posible que le preguntaran al ciudadano si está de acuerdo que les den más dinero para que hagan otra campaña? Pues, evidentemente la respuesta es obvia, ¿verdad? No. Exacto. Ahora, aquí una situación también es que ¿quién llegaría más débil o en condiciones de más ventaja a una elección extraordinaria? Los partidos satélite que perdieron su registro, dice la Constitución, no pueden participar en una elección extraordinaria. Es decir, el PRI podría ir en todo caso con el PANAC, con el Verde, ya no con los satélites que fueron eliminados por falta de votos el 4 de junio. En el caso del PAN, el candidato emergente, si lo hay, tendría en automático, como ya lo ha dicho Armando Guadiana, José Ángel Pérez, Luis Alonso Salinas, el apoyo de esas fuerzas políticas para empujar una candidatura hacia una elección extraordinaria. ¿Y habría independientes? Sí, puede haberlos porque no los anula. Si hubiera un rebase de topes de campaña de los independientes, que no lo hubo, entonces podrían participar. Pero ya la elección del 4 de junio estableció muy bien el peso político de cada coalición, de cada alianza. Entonces sería ocioso que repitieran como candidatos quienes estuvieron muy lejos del primero y del segundo lugar. Ocioso cuando hay sentido común. Sí, efectivamente, pero porque hay igual hay un reproche social, un reproche ciudadano que tampoco podemos eludir hacia Javier Guerrero, hacia Armando Guadiana particularmente, de por que no se unieron al candidato de Acción Nacional fue que el PRI ganó la elección. Entonces, la elección del 4 de junio puso cada quien a su lugar. El PRI perdió en esta elección con respecto de la de 2011 más de 250,000 de votos. El PAN creció 30,000 votos. Morena, que no existía, sacó 150 y tantos mil votos. Javier Guerrero 100 y pico mil de votos.
Entonces es muy difícil que en una segunda elección, una extraordinaria, pudieran revertirse los resultados. Al contrario, esto equivale a una segunda vuelta, que en México aún no existe, pero que ya se explora para la elección presidencial del 2018, con el propósito de dejar fuera a López Obrador. No, claro. Yo creo que la elección sería entre los candidatos del PAN y del PRI. Muy bien, Gerardo Hernández González, director de Espacio 4, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias por la invitación, un saludo afectuoso para ustedes y para todo el auditorio. Muy buenos días.